Secretaria, gracias por estar aquí en el Sistema Alerta. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días a usted, a la mesa y por supuesto a todos los oyentes. Bueno, ¿es una resolución, es un decreto, es un documento? ¿Qué es? Bueno, es una resolución efectivamente de la Secretaría de Educación y que refleja una preocupación, como usted menciona. Esto es un tema mundial, esto es un tema que el alcalde desde el año pasado nos empezó a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en el sector? Y fíjese que eso nos ha llevado también a dar la discusión entendiendo con mucho cuidado como los distintos elementos que están ahí. Usted hablaba hace un momento, bueno, de lo que vimos en Francia, lo que hemos visto en otros países, Australia. Ahí estamos hablando de prohibición de acceso a redes sociales, algo muy puntual. El juicio que hubo en California a comienzos del año, donde se determinó que las redes sociales tienen componentes adictivos. Entonces, fíjese que ese es un tema, redes sociales. Hay otra cosa que tiene que ver con acceso en general a dispositivos, a celulares principalmente, pero en general dispositivos en el colegio en distintos momentos. Entonces, usted mencionaba hace un momento las clases, claro que sí, por eso queremos hablar de esto. Nosotros como Secretaría de Educación nos vamos a referir a como a esta segunda línea que yo decía, dispositivos en colegios. Entonces, las clases, hay que entender qué hacemos en las clases, los descansos, por supuesto, los momentos de alimentación. Y usted también decía, y es cierto, nosotros esto lo hemos construido con la ciudad y en este momento el 39% de los colegios oficiales de la ciudad ya tienen restricciones, ya lo han establecido. Entonces, lo que queremos es organizar, poner un tema común para la ciudad, darles ideas a los colegios y dar pues efectivamente como un soporte institucional diciendo esto es algo que debemos hacer para cuidar la atención, la salud mental y la socialización de los estudiantes. Yo no sé si este equipo de trabajo y usted, querida secretaria, ya se vieron Toy Story en su más reciente edición o producción. Y tiene que ver precisamente con el cómo los niños cambiaron los juguetes por los dispositivos electrónicos. Especialmente ahí muestran pues una tableta, un iPad o lo que sea. Sí. Y cuando uno mira esa película y hace la reflexión como padre de familia, aquí lo somos Mario Aníbal, Catherine, Fabián Ricardo, todavía Isabela y José David no, y tampoco pues sabría si la secretaria es madre de familia, ya nos contará. Los que somos padres de familia, creo que hemos llegado a la reflexión de que es un gran error que un niño tenga un celular a la mano. No solo por los riesgos que implica tener el celular, porque hay una oferta de contenidos que no tienen restricción como tal, sino porque los niños hoy dedicaron su concentración y su aprendizaje a lo que les ofrece un celular a través de aplicaciones y se quedan en unos contenidos que los desmarcan del verdadero aprendizaje. Es más, cuando uno mira a un niño que está muy pegado al celular, logra notar un tic en sus ojos. Hay un movimiento que entiendo es neurológico de lo que impacta la pantalla en un niño. Y considero, esta es una opinión particular, de pronto no faltará el padre que dice, no, yo sí quiero que mi hijo tenga celular desde los 2 años. Yo estoy hablando por Pacho Alerta. Creo que es un error que un menor de 14 años tenga un celular a la mano. Era un elemento para comunicarlos, pero terminó robándose la atención de los niños, los terminó desconcentrando y hoy entregándolos a la vulnerabilidad, incluso de quienes están en esas redes. Porque detrás de estas también hay personas que se dedican al mal, doctora. Bueno, mire, Pacho, usted ha tocado varios temas, entonces efectivamente el tema de la edad aquí de la que estemos hablando es bien importante, que es un poco lo que refleja la película. La OMS lo ha dicho, los niños menores de 3 años no deberían tener acceso a ninguna pantalla, que usted y yo, todos hemos visto también un caso de pronto de una familia en un restaurante que decimos, uy, no, pasemos el celular para que el niño o la niña nos dejen comer, o bueno, cualquier circunstancia, pasémosle el celular. Entonces, ahí lo conecto con otro elemento que usted menciona por ahí y es las familias, porque efectivamente esto requiere un esfuerzo de todos. ¿Qué hacemos si en el colegio limitamos, restringimos, pero después en la casa no hay esa restricción? Entonces, efectivamente este es un tema de todos. Fíjese que nosotros empezamos a hacer una encuesta ya con adolescentes y jóvenes en colegios y cuando más usan el teléfono es los fines de semana y las noches. Entonces, fíjese, otra vez responsabilidad de todos, porque además si usted lo usa en la noche, pues se le va a afectar el sueño y pues va el otro día a estar afectado. Ahora,
sobre tener teléfonos. Mire que nosotros también hablando con los colegios, ya es una realidad realmente que la mayoría de adolescentes y jóvenes tienen el teléfono, por una u otra razón. También, por eso nosotros no hablamos de prohibición absoluta. Hay circunstancias en momentos en que usted necesita un teléfono, una emergencia, llamar, comunicarse. Entonces, nosotros hablamos más bien de aprender límites y usos responsables. Entonces, ¿qué es un límite y un uso responsable? Ya hablamos de los niños chiquitos, pero piensa en un niño, por ejemplo, que tiene una joven ya de 16, 17 años, que ya está cerca de graduarse y está aprendiendo un tema de programación. Y ahí tiene que consultar más información y estar más tiempo usando unas aplicaciones para aprender a programar. Fíjese que ahí es distinto, ¿sí? Pero ahí hay un propósito, que es un propósito de aprender algo, no es quedarse horas y horas y horas, no sé, viendo videos sucesivos. Entonces, por eso también esta conversación hay que tenerla teniendo en cuenta las distintas edades, las distintas necesidades y otra vez, hablar de uso restringido, porque pues al final la tecnología está en nuestras vidas, nosotros, y no se trata de satanizarla, se trata de saberla usar, de poner un límite, de saber que no me puedo pasar. Mire, nosotros tenemos jóvenes que nos cuentan que hasta 9 horas del día están pegados a un dispositivo viendo cosas. No es eso lo que puede pasar. ¿Se necesita consultar en un momento? Bueno, sí, nosotros tenemos programas donde fomentamos que se puedan tener conversaciones en inglés, en otra lengua, usando una aplicación. Listo, eso es válido, pero no todo el tiempo, no que me impida hablar con mis compañeros, no que yo deje de jugar. Entonces, fíjese que en esto otra vez hay que ser como muy precisos y finos, entender las edades de los muchachos, entender las afectaciones y todos, colegios, padres de familia, cuidadores, pues sumarnos en esta tarea. Secretaria, usted habla que ya aproximadamente el 30% de los colegios distritales están aplicando de cierta manera esta medida. ¿Cuál ha sido la experiencia en esos colegios, teniendo en cuenta pues que algunos estudiantes y también padres de familia reaccionan de una manera un poco agresiva? ¿Cómo ha sido esa experiencia en Sí, señor. estos 30% de los colegios? Bueno, me dice que es 39, un poquito más alto. Mire, ¿qué pasa primero? Lo primero es que sí hay malestar. Hay malestar y molestia de los jóvenes. Y de hecho uno habla con ellos y le dicen como, uy, no, yo a veces es que en el descanso no tengo con quién hablar y prefiero sacar el teléfono. Que también es como una forma, digamos, de escabullirnos de ciertas situaciones, ¿no? A los adultos también nos pasa, uno está en espacios y está aburrido y saca el teléfono. Entonces, lo primero es que si hay como un malestar de los muchachos, es la reacción inicial, como por qué nos limitan o por qué esto. Fíjese que en términos de cumplimiento de esas normas en los colegios, lo que vemos es que cuando son estudiantes de 14, 13 años, se ve un buen cumplimiento y eso empieza a caer. O sea, ya hacia los 16 y 17 les cuesta mucho más cumplir las normas que tenga el colegio, también están más grandes. Entonces, lo primero sí es como un malestar inicial, digamos. Pero lo que pasa después de un tiempo, es que ya también se empieza a interiorizar. Esto era algo que yo leí, alguien me comentaba en una red social y decía, eso va a ser imposible, ¿cómo van a pedir que controlemos a miles de estudiantes que están en un descanso? Es imposible. Pero no, esas cosas empiezan a pasar porque se empieza a crear cultura. O sea, si alguien está haciendo la ronda al descanso y se da cuenta que hay unos niños ahí, con teléfono y dice, no, estamos en descanso, por favor a jugar, guardar el teléfono, esas cosas empiezan a pasar. ¿Qué ha pasado también en esos colegios? Que eso se forma parte de los manuales de convivencia. Entonces ya es un acuerdo de consejo directivo y de colegio. Entonces, quien esté haciendo la ronda en el recreo y dice, por favor, me guardan los teléfonos a jugar, estamos en otra actividad, ya tiene un respaldo en ese manual de convivencias y entonces va a poder, pues no sé si es el caso, seguir una ruta o un protocolo, decir, aquí no se está siguiendo la norma. Y definitivamente, y vuelvo a la anterior, padres de familia, porque sí hay padres que los colegios nos han expresado, bueno, se molestan en un momento que por qué, que no deberíamos hacerlo, pero al final son acuerdos de convivencia que hacen los colegios y termina funcionando. Entonces yo diría que al principio es un poquito difícil, hay también ansiedad, malestar, pero realmente empieza a ser parte de la rutina de los jóvenes y se ha logrado mejorar. Secretaria, ¿por qué esta medida o esta restricción también se podría extender a los recreos o a los descansos de los estudiantes? Bueno, porque fíjese que estamos hablando de 3 tipos de afectaciones. Uno, si es la concentración, ¿cierto? En clase tenemos menos atención, nos distraemos, tenemos menos posibilidad de prestar
atención en periodos más largos de tiempo. Entonces, listo, uso controlado, con propósitos, acompañado, etcétera. Pero la otra cosa que tenemos que cuidar tiene que ver con cómo socializar, cómo estar haciendo actividades. Hace un segundo, cuando hablábamos del caso de la película, por ejemplo, en los niños más chiquitos es fundamental el contacto físico, hablar, ¿cierto? Escuchar, mirar a los ojos de la otra persona, recibir una retroalimentación, afecto. Vámonos a los más grandecitos, jugar y poder aprender a respetarnos, a tener límites de cómo jugamos, conversar. Entonces, la sociabilidad también se puede afectar. Por eso es que es importante pensar también en los descansos, evitar que en un descanso tengamos a todos los estudiantes sentados en sus dispositivos. Y fíjese que, de verdad, cuando yo visito colegios y hablo con los jóvenes, ellos son conscientes de esto. Y dicen, sí, es verdad, nosotros sí queremos y creemos que tenemos que usarlo menos, pero nos cuesta un poquito, nos cuesta, y esto es como una forma también de saber que tienen esa ayuda y es el respaldo para hacerlo. Y la tercera cosa que tenemos que cuidar es el tema de salud mental. Esto me lleva a las redes sociales, que fue por donde arrancamos también la conversación, y Francia, porque si usted está en la adolescencia, por ejemplo, y está esperando que alguien le ponga un corazón a una foto suya y que tenga muchas aprobaciones, eso puede afectar su autoestima y su forma de cómo se ve a usted mismo. Entonces, por eso, pues esas restricciones también a redes sociales, que además son de otro ámbito. Aquí se acaba de presentar un proyecto de ley que habla ya de restricciones a los 16 años, que le exige a las plataformas poner límites. Entonces, fíjese que son distintos ámbitos que debemos cuidar, y por eso ahí entra también la idea de pensar qué hacemos en el descanso y en los momentos de alimentación. Secretaria, ya que usted toca el tema de salud mental, justamente quería preguntarle, ¿ha habido casos en los que adolescentes o incluso niños le han hecho daño a sus papás, a sus cuidadores, cuando les quitan el wifi, cuando les quitan el celular? Bueno, es una especie de adicción, pero ustedes, previo a esta decisión, debieron haber hecho un estudio de este tema. ¿Qué arroja esta clase de pronto de dominancia que hace un aparato electrónico en un niño, en un adolescente? Pero se la voy a poner al revés. ¿Sabe dónde vemos más cosas que se pueden ver en una red social a veces? Formas de hacerle daño a un compañero, bromas pesadas, los famosos retos, ¿no? Que hemos visto que ponen en riesgo a compañeros. Los retos son una cosa que nos toca estar monitoreando con mucho cuidado. Entonces, fíjese que es más, y esto sobre todo, hay como estudios internacionales que lo dicen con claridad, y es el acceso a información y a cosas que pueden generar actuaciones peligrosas, situaciones peligrosas para los niños, para los jóvenes. Claro, lo otro, y lo de la adicción, pues también ya está completamente comprobado. O sea, esto está hecho que haya un video sin fin, que se acabe uno y arranque el otro. Entonces es más como digamos, a lo que se accede y a lo que se podría afectar por el tipo del contenido al que usted accede, por los riesgos a los que está expuesto. Lo otro pueden ser, y son reacciones que están más como relacionadas con ese malestar inicial, con esa ansiedad inicial de por qué me lo está quitando, ¿sí? Pero son de más manejo que lo otro que estoy contando, que sí, pues está generando unas alertas y riesgos muy altos. Secretaria, yo quería preguntarle, esta restricción viene acompañada de algún tipo de programa por parte de la Secretaría, pero fundamentalmente de los colegios, para también facilitarle a los estudiantes algún tipo de socialización, o simplemente vienen con las restricciones y ya? Bueno, fíjese que estas restricciones y toda esta preocupación la hemos recogido con la ciudad. Nosotros empezamos desde marzo a abrir una cosa que se llaman los foros educativos institucionales, y ahí empezamos a tener esta discusión. Ya están arrancando también los foros locales por localidad, y de ahí salen un montón de recomendaciones. Entonces, esto es una cosa que ha sido muy construida y que no es pues la imposición que llega sin haber escuchado a comunidades y demás. Creo que eso nos da un piso de entrada, de decir, bueno, aquí hay una preocupación común y hay también unas ideas y soluciones comunes. Por supuesto, esto tiene que ser acompañado. Nosotros ya habíamos venido trabajando en tema de entornos digitales seguros, por ejemplo, a través de la Oficina de Convivencia Escolar o de las áreas que trabajan uso de tecnología. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la idea es que esto siga siendo un proceso muy, muy pedagógico, y pues que tengamos líneas de trabajo, efectivamente, con docentes, también con familias, sobre cómo poderlo hacer. Fíjense que en estos diálogos que yo les cuento que han ocurrido durante todo el año,
poco la conclusión es, el teléfono ya está, ya llegó, ya es parte de la vida. ¿Cómo hacemos restricciones? Y esto tiene que tener un componente pedagógico, o sea, de aprender otra vez, límites, uso responsable. Entonces, sin duda, pues hacia allá seguiremos caminando. Perfecto. Pues, secretaria, queremos agradecerle esta comunicación con el sistema Alerta y ayudarnos a entender un poquitico de la resolución que estaría en vigencia ¿desde qué día? Estamos esperando salir dentro de un mes más o menos, finales de agosto y ahí en adelante. Que eso es otra cosa que me preguntan, y me decían, entonces al otro día todo ocurre. Mire, yo estoy segura, primero el 40%, 39% de los colegios ya tienen medidas. Hay cosas que se pueden empezar a incorporar muy rápidamente. Y lo otro, pues ya será también seguir ajustando manuales de convivencia y pues seguirlo implementando el otro año. Mil gracias, doctora Julia Rubiano. No, muchas gracias a ustedes. De nuevo el llamado a los papás a que nos sumemos en esto. Y bueno, ojalá podamos seguir conversando de otras cosas de educación en otro momento. Perfecto. 8 de la mañana, 54 minutos, 8:54 en el sistema Alerta. Bueno, hay noticias del entretenimiento. Pues miren que las tecnologías hacen parte precisamente de esas noticias cuando hoy pues se abre el debate de la restricción al uso de celulares A mí me parece buenísima y de aplicaciones. Se lo digo yo como padre de familia. Es un error entregarle un celular a un menor de 14 años. Es que yo solamente lo pienso, nosotros no somos ya viejos, hablo de Pirulo y de mí, que tenemos entre 20 y 26 años. Y nosotros ya teníamos teléfono Sí. en el colegio. Y yo siento que toda la información que se mueve en redes sociales en un celular como tal empieza a generar sin duda ansiedad, estrés, un montón de cosas que antes no pasaban porque no teníamos a la mano tanta tecnología. No sé si ustedes de pronto se vieron el dilema de las redes sociales en Netflix, que eso habla mucho del impacto psicológico que tienen las redes sociales y toda la información en nuestra cabeza. Y eso está milimétricamente estructurado para jugar con la mente del ser humano. Yo creo que es una buena idea para hasta ciertas edades, pero me parece una mala idea restringir esta prohibición y no involucrarse en algo que vamos a utilizar toda la vida de aquí en adelante en edades de, no sé, de 9º grado para adelante. Pongo un ejemplo. Sí, mayores de 14. Sí, ya cuando usted, pues hermano, esto usted lo tiene que aprender a usar con responsabilidad y eso hace parte también de la educación. Que un niño de 6, 7, 8, 9 años esté jugando con esto en el colegio, en el descanso, pues ahí sí me parece que la restricción está correcta, pero ya cuando uno empieza y empieza a desarrollar esos patrones de patrones no, pero sí necesidades de investigar, de estudiar, de usar el teléfono celular, de conocer gente a través del teléfono celular, me parece que la restricción sería inocua, sobre todo porque el colegio también en etapas finales, Pacho, es una preparación para la universidad. Y una de las cosas que se caracteriza en la universidad es que a usted en la universidad ya no le prohíbe nada. Ya usted en la universidad, usted hace parte de una sociedad medianamente responsable que va a estudiar, y si usted no estudia, pues no, es que en el colegio a usted le obligan a estudiar muchas veces, usted no quiere. En cambio en la universidad usted verá si saca el teléfono, usted verá si va a las clases. Entonces me parece que hasta cierta edad está bien la prohibición, la restricción, porque no es una prohibición, pero de una edad en adelante ya se tiene que empezar a trabajar de la mano con lo que hoy por hoy es inevitable, que es la tecnología.